papás, ¿cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a un día más con estas clases a distancia. Me da mucho gusto tenerlos el día de hoy, miércoles 12 de mayo del 2021. El día de hoy estaremos trabajando en tu primera actividad con tu materia de español y tú necesitarás tu guía aplicados. En la segunda actividad estaremos trabajando con tu materia de geografía y necesitarás tu guía aplicados. En la tercera actividad estaremos trabajando con tu materia de matemáticas y tú necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP y si tienes a la mano algunos cuerpos geométricos que yo le proporcioné a tus papás. Si no, no te preocupes, yo te los estaré mostrando uno a uno. Por favor, reúne tu material para que no te distraigas y tengas todo a la mano. Échale muchísimas ganas a tus actividades. Recuerda que todas las evidencias deben tener fecha, nombre, título e instrucciones. Te las estaré revisando en el transcurso del día. Échale muchísimas ganas y concéntrate. Te deseo muchísima suerte. Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Comenzamos. En esta primera actividad estaremos trabajando en tu materia de español y tú necesitarás tu guía aplicados. Trabajaremos con el tema guión de teatro y cómo escribir una obra de teatro basada en leyendas, cuentos o fábulas. Tienes que concentrarte, por favor, ya que el objetivo de la clase es que tú puedas identificar las partes y elementos de un guión de teatro. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Has observado y escuchado alguna obra de teatro? ¿Cuáles son los elementos principales? ¿Has leído tú alguna vez un guión de teatro? Muy bien, hay que concentrarnos porque vamos a comenzar. Primero vamos a explicar qué son las obras de teatro. Una obra de teatro es una representación que se hace ante un público y que se representa. Ahí se representa una historia. Esta historia puede estar basada en hechos reales o ficticios, fantásticos. Puede estar basada en un cuento, leyenda o fábula, etc. El objetivo de una obra también es contar lo que sucede en un tiempo y momento determinado. Para esto se debe tener estructurado un guión de teatro. Pero, ¿qué es el guión de teatro? Un guión de teatro es el texto donde se escriben todos los detalles de la historia. Se escriben todos los momentos que van a suceder en la obra de teatro. Este le va a servir a todos los que participan en la obra como una guía. ¿Para qué? Para que puedan observar qué es lo que va sucediendo y en qué preciso momento entrarán ellos a la obra de teatro. Pero un guión de teatro debe tener varios elementos para que pueda estructurarse de manera correcta. ¿Cuáles son estos elementos? Yo te los voy a decir. El primero de ellos es el título de la obra de teatro. Este es el nombre principal de la historia y siempre aparece en el inicio, al principio del guión de teatro. Segundo es el trama. ¿Qué es el trama? Es la historia, los sucesos, hechos o acontecimientos que se van a ir desarrollando en la obra de teatro. Y este se tiene que dividir en tres elementos. El primero es la introducción. Aquí se presentan a los personajes. Se presenta el conflicto. El segundo es el nudo. Aquí se desarrolla todo el problema, todos los personajes y todo el conflicto. Y finalmente, el desenlace es el final de la historia. Ahí se soluciona o no el conflicto. Después del trama viene el narrador. ¿Qué es el narrador?
El narrador es la persona que va a ir describiendo qué pasa en las partes de la historia. Nos va a ir relatando el desarrollo de la historia. Después vienen los personajes. Los personajes son las personas, animales, etcétera, que aparecen en la historia o en la obra de teatro. Pueden ser animales, como les mencioné, príncipes, princesas, brujas, madrastras, etcétera. También en un guión de teatro debe aparecer los escenarios. ¿Qué son los escenarios? Son los lugares donde se desarrolla la historia. Puede haber 1, 2 o 3. Puede ser un bosque, un lago, un castillo, casa abandonada, entre otros. También en un guión de teatro se debe estructurar diálogos. ¿Qué son los diálogos? Son las conversaciones de los personajes. Es todo lo que se está hablando tal cual como lo expresaron los personajes. Para identificarse a estos se le coloca el nombre del personaje, 2 puntos, y lo que el personaje dijo o expresó, así tal cual como ellos lo están diciendo. También en un guión de teatro deben aparecer acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones son aclaraciones o indicaciones de lo que están realizando los personajes. Por ejemplo, una acotación puede ser: la princesa está llorando. ¿Por qué? Porque es una indicación, porque el narrador o la persona o el personaje no lo va a expresar, solamente se va a realizar. Estas acotaciones deben de estar marcadas mediante paréntesis. ¿Por qué? Porque son aclaraciones, no son diálogos, son aclaraciones. Estas acotaciones también nos van a expresar gestos, movimientos, efectos, entradas y salidas de personajes. Recuerden que deben de ir entre paréntesis. También en un guión de teatro o en una obra de teatro podemos implementar la música. Esta es para darle tono o musicalidad a cada una de las escenas. Esta no es obligatoria, es siempre y cuando la obra de teatro lo requiera. ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Bueno, recuerden que estos elementos son los necesarios para que la obra de teatro se ejemplifique de manera adecuada, para que la obra de teatro se represente ante un público de manera correcta mediante un guión de teatro bien estructurado. ¿Sale? Espero y esta explicación les pueda ayudar para que realicen su siguiente actividad. Pongan atención, por favor. Para que realices esta primera actividad, te ubicarás en tu guía aplicados, página 68. Lo que vas a realizar es leer el guión de teatro que te proporcionan ahí sobre Hansel y Gretel y posteriormente vas a contestar 3 preguntas. La primera dice: ¿cuántos personajes participan en la obra y cómo se llaman? La segunda pregunta dice: ¿cómo se indica la forma en la que se debe desarrollar la escena? Número 3. ¿Cómo se indica la participación de cada personaje? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta primera actividad y cuando la termines te pasarás a la actividad número 2. Bien, mis niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de geografía con el tema problemas ambientales. Para esta sesión, tú vas a necesitar tu guía aplicados. Por favor, concéntrate para poder iniciar con la clase. El objetivo de esta sesión será que tú recuerdes cuáles son los problemas ambientales principales de nuestro planeta y cuáles son sus causas, consecuencias y cómo podemos reducir esos problemas ambientales. Antes de iniciar, quisiera preguntarte: ¿reconoces qué es un problema ambiental? ¿Cuál de ellos tú identificas?
¿Cuál de ellos identificas que se desarrolla en tu comunidad? Bien, concéntrate porque vamos a comenzar con la explicación. Decíamos en la clase anterior que el ser humano realiza una constante explotación de recursos naturales. Eso provoca que la naturaleza no se reestructure de manera inmediata, que la naturaleza no sane de manera inmediata, por lo que eso provoca un desequilibrio en nuestro medio ambiente. A eso se le conocen problemas ambientales, al desequilibrio que sufre la naturaleza por la constante explotación de recursos naturales que realiza el ser humano en distintas actividades como la agricultura, ganadería, pesca, forestal, entre otras actividades. Pero, ¿cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a todo el planeta? Yo te los voy a explicar. Tenemos 4 principales problemas ambientales, los cuales son la contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo y deforestación. A continuación te diré las causas y las consecuencias y algunas medidas de prevención para reducir estos problemas ambientales. Primero explicaremos qué es la contaminación. La contaminación es todo aquello que afecta el funcionamiento de la naturaleza y la calidad de vida de todos los seres vivos. Aquí tenemos 3 tipos de contaminación. Primero te explicaré la contaminación del aire, sus causas y sus consecuencias. Esta contaminación del aire, ¿por qué surge? ¿Por qué se desarrolla? Esto debido a la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. Estos gases tóxicos son emitidos por el humo de las fábricas, también por el humo de los automóviles, smog, etc. Todos esos gases tóxicos llevan el desarrollo de la contaminación del aire. ¿Y qué consecuencias tiene para nosotros esa contaminación del aire? Bueno, que surgen enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, irritación de ojos y participa en el calentamiento global. Y ese calentamiento global perjudica a todo nuestro planeta. Esta contaminación del aire se puede ver en grandes ciudades, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, en otro país como China, etc. Esas grandes ciudades son las que principalmente padecen la contaminación de su aire. Mientras más contaminación haya en esa entidad, menos aire puro pueden respirar las personas, por lo que se desarrollan diferentes enfermedades respiratorias. Son las principales consecuencias negativas de este tipo de contaminación. Ahora pasamos a otro tipo de contaminación, la cual es del agua. Las principales causas por las cuales surge la contaminación del agua son los desechos que nosotros dejamos en las aguas como ríos, mares y océanos, así como también los químicos que se desechan a este tipo de aguas. Y esto provoca que se contamine un océano, un río, un mar, una laguna, etc. Y así se desarrolle la contaminación del agua. Todo esto debido a la mano del ser humano, porque somos los principales que dejamos esos desechos en el agua. ¿Cuáles son algunas consecuencias que produce esta contaminación? Lo principal es la muerte de animales debido a esa agua contaminada. Otro tipo de consecuencia negativa son enfermedades gastrointestinales, intoxicaciones, etc. Hay que recordar que este tipo de contaminación lleva a que el agua se esté agotando día a día, por eso hay que prevenirla, ¿sale? Otro tipo de contaminación que se considera uno de los principales problemas ambientales es la contaminación del suelo. Esta surge debido a que los seres humanos colocamos tanto desechos orgánicos o inorgánicos, desechos sólidos, desechos líquidos, desechos industriales, aceites, plaguicidas, etcétera, en nuestro suelo. Eso provoca que el suelo día a día se esté contaminando.
por lo que existen bastantes consecuencias negativas de este tipo de contaminación. ¿Cuáles son esas consecuencias? Primero, son la aparición de ratas, cucarachas y moscas en nuestro suelo, y eso va a provocar diferentes enfermedades en las personas. Por eso es de demasiada importancia prevenir este tipo de contaminación. Y finalmente, otro problema ambiental es la deforestación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es la pérdida de selvas y bosques debido a la mano o actividades que realiza el ser humano, como la agricultura, ganadería, forestal, etc. Pero, ¿qué es lo principal que provoca esta deforestación? La tala inmoderada de árboles por la obtención de madera. Esa es la principal actividad que provoca que se desarrolle la deforestación. Otra causa que a lo mejor no la teníamos en mente son los incendios forestales. Esos incendios forestales también pueden desarrollar la deforestación. Por eso, cuando vamos a un bosque o a una selva, nos piden que no dejemos fogatas, colillas de cigarro o vidrios, porque esos vidrios pueden provocar incendios forestales y ese incendio forestal puede provocar la deforestación. Pero, ¿qué consecuencias tiene esa deforestación en los seres humanos? Lo principal es que se mueren los animalitos. ¿Por qué? Porque se destruye el hábitat y esos animalitos no se pueden adaptar a otra selva o a otro bosque, por lo tanto mueren, y algunos de ellos se consideran ahorita en peligro de extinción. Otra consecuencia es el deterioro del suelo, la reducción en la producción de oxígeno. Eso es muy importante y es una de las consecuencias negativas de la deforestación, que la producción de oxígeno se reduce. Y finalmente, la destrucción de selvas y bosques. Esas son las causas y consecuencias de la deforestación. Como se dan cuenta, niños, cada uno de los problemas ambientales que les mencioné anteriormente tiene sus causas y sus consecuencias, pero algunas organizaciones manifiestan que podemos nosotros llevar a cabo algunas acciones para reducir o prevenir estos tipos de problemas ambientales. Algunas de las acciones que tú puedes realizar son las siguientes: reducir la emisión de gases tóxicos y contaminantes de industrias y autos, utilizar más la bicicleta, reforestar bosques y selvas cuando se necesite, colocar la basura en su lugar, reciclar, reducir y reutilizar, separar la basura en orgánica o inorgánica, no tirar basura en calles, ríos y en cualquier tipo de agua, proteger a las plantas y a los animalitos, evitar el uso de productos que tengan químicos o gases que contaminen al medio ambiente, así como también no desperdiciar el agua. Esas son algunas medidas que nos pueden ayudar a reducir estos tipos de problemas ambientales. Podemos comenzar desde casa para que nuestro medio ambiente pueda sanar poco a poco y mejorar las condiciones de este, ¿sale? Como les decía en la clase anterior, es responsabilidad de nosotros comenzar desde hoy a aplicar algunas de estas acciones para reducir estos problemas ambientales y poder desarrollar mejores condiciones para los seres vivos. ¿Entendido, niños? Ese fue el tema, problemas ambientales. Ahora concéntrate porque te voy a mostrar tu actividad. Pon atención. Para iniciar con esta actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 248 y 249. En el punto número 1 vas a relacionar los problemas ambientales con las imágenes. En el punto número 2 vas a completar la tabla con tus propuestas para proteger el medio ambiente. Tienes que leer las acciones que proponen esas organizaciones o protocolos y tú tienes que colocar tu propia propuesta. En el punto número 3 vas a marcar con una palomita las acciones que contribuyen a mejorar al medio ambiente, la que le corresponden al gobierno y la que nos corresponden a las personas. Y en el punto número 4 vas a escribir algunas medidas que cuiden al medio ambiente que tú practiques en casa. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 3.
niños, vamos por su actividad número 3 y última. Para esta actividad estaremos trabajando el tema cuerpos geométricos con tu materia de matemáticas. En esta ocasión tú necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP y algunos cuerpos geométricos que yo le proporcioné a tus papás. Si no los tienes armados, no te preocupes, los puedes tener dibujados también. Los cuerpos geométricos que debes de tener a la mano son los siguientes: cono, cilindro, cubo, prisma cuadrangular, prisma hexagonal, prisma pentagonal, pirámide triangular, pirámide cuadrangular y pirámide pentagonal. Son los cuerpos geométricos que vamos a necesitar para tu actividad. Como te digo, si no los tienes armados, puedes tenerlos dibujados, ¿sale? El objetivo de esta sesión será que tú identifiques los tipos de cuerpos geométricos que existen, así como también qué significa cara, arista y vértice y localizarlos en los cuerpos geométricos. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué es un cuerpo geométrico? ¿Identificas algunos de estos? Hay que poner atención, por favor, yo te lo voy a explicar. Un cuerpo geométrico es una figura geométrica que tiene largo, ancho y alto, como estos ejemplos que te acabo de proporcionar. Los cuerpos geométricos no es un triángulo o un cuadrado, no. Debe tener tanto largo, ancho y alto para que se considere un cuerpo geométrico. La mayoría de estos cuerpos geométricos debe de tener caras, aristas y vértices. Ustedes se preguntarán qué significa cada uno de estos. Ahorita te voy a explicar su concepto y posteriormente te mostraré ejemplos de caras, aristas y vértices para que te quede más claro. La cara de un cuerpo geométrico son las bases de ese cuerpo geométrico. Son las figuras que se forman en ese cuerpo geométrico, ya sea si son circulares, cuadrangulares, triangulares, etc. Recuerden que las caras son las bases, las figuras que se forman. Los aristas son las líneas que unen esas caras, los lados de esas figuras geométricas que se forman en el cuerpo geométrico. Fíjense bien, son los lados, las líneas donde se unen esas caras. Y finalmente los vértices son las esquinas, es donde se cruzan esas aristas, fíjense. Son las esquinitas de ese cuerpo geométrico. Para poder identificarlo más fácil, yo les solicité ciertos cuerpos geométricos y ahorita te los voy a mostrar para que me entiendas mucho mejor. Entonces, recuerden que la mayoría de estos cuerpos geométricos deben tener caras, aristas y vértices. Las caras son las figuras que se forman, son las bases. Las aristas es donde se cruzan esas caras y los vértices son las esquinas, los puntos donde se cruzan esas aristas, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, estos cuerpos geométricos se van a dividir en dos partes. Algunos son redondos y otros son poliedros. ¿Qué significan redondos y poliedros? Que los redondos van a tener algunas partes curvas y los poliedros, todas sus partes serán planas. Entre los redondos tenemos esfera, cilindro y cono. Ahorita te los voy a mostrar. Y en los poliedros tenemos prismas y pirámides. Aquí te muestro yo algunos y si te fijas, estos son los redondos. Aquí tenemos el cilindro y el cono. Y aquí tengo yo los poliedros, que son las pirámides, que son estas que están acá, y los prismas, que son estos de atrás. Estos son los dos tipos de cuerpos geométricos que tú vas a identificar. Los redondos y los poliedros, ¿sale? Aquí en los redondos solamente me faltó la esfera. Si te fijas, estos redondos
tienen partes curvas y estos poliedros, todas sus partes son planas. Por eso se divide en redondos y poliedros. ¿Hasta ahí vamos bien? Como te diste cuenta en lo que te acabo de mostrar, en los redondos tenemos pocos cuerpos geométricos, pero en los poliedros sí existe más variedad. En los poliedros tenemos prismas y pirámides. Cada uno de estos tiene sus características principales. Primero te voy a mencionar cuáles son las características de los prismas para que tú los puedas identificar y después cuáles son las características de las pirámides. Pon atención, por favor. Aquí te tengo yo a los prismas y a las pirámides. Te voy a mostrar un prisma para que puedas identificar sus características. Un prisma debe de tener dos caras paralelas. Paralelas significan en extremos y estas caras paralelas son las que le van a dar su nombre. Si te fijas, las caras paralelas de este prisma son cuadrados. Por eso se le llama prisma cuadrangular. ¿Por qué? Porque sus caras paralelas o sus bases son cuadradas. Esa es su primera característica. La segunda característica es que sus caras laterales siempre van a ser rectangulares. Fíjense las caras laterales. Siempre van a ser rectangulares. Ya llevamos dos características. Y finalmente, estos prismas deben tener caras, aristas y vértices. Ahorita te muestro ejemplo. Lo primero que quiero que entiendas es cuáles son las características de los prismas. Recuerda, debe de tener dos bases o dos caras paralelas. Y estas caras son las que le van a dar su nombre, ¿ok? Por ejemplo, este prisma, sus bases son cuadrangulares, por eso se llama prisma cuadrangular. La segunda característica es que sus caras laterales deben ser rectangulares. Todos los prismas, sus caras laterales son rectangulares. Ahí está. Y la otra característica es que deben tener aristas, vértices y caras. Y ahorita te explico cómo localizarlas. Esa es la característica principal de los prismas. Ahora te paso a explicar las características de las pirámides. Las pirámides deben tener solamente una base, que es la que está abajo. Puede ser cualquier figura geométrica. Esta base es la que le va a dar el nombre a esta pirámide. Esta se llama pirámide pentagonal porque su base es un pentágono. Por lo tanto, se va a llamar pirámide pentagonal. Las pirámides, sus caras laterales deben de ser triangulares para que se consideren pirámides. Miren, todas sus caras laterales deben ser triangulares. Y las pirámides tienen una cúspide. ¿Qué significa cúspide? La punta, que es donde se unen todas las caras. Miren, esta es diferente a los prismas, porque el prisma no tiene cúspide y la pirámide sí. El prisma, sus caras laterales son rectangulares y la pirámide, sus caras laterales son triangulares. La pirámide tiene una base y el prisma tiene dos bases. Lo que sí es similar es que las bases le van a dar el nombre a los prismas y las pirámides. Por ejemplo, este se llama prisma cuadrangular porque sus bases son cuadradas. Esta pirámide se llama pirámide pentagonal porque su base es un pentágono. Ambos deben tener aristas, deben tener vértices y caras. Esa es la similitud, pero si te fijas, son muy diferentes. Hasta ahí vamos bien con las características de los prismas y las pirámides. Una vez que tú ubicaste las características tanto de los prismas como de las pirámides, voy a pasar a mostrarte cómo poder identificar cuántas caras, aristas y vértices puede tener tanto la pirámide como los prismas. Aquí tengo un cuerpo geométrico. Fíjate bien las características y fíjate bien su base. ¿Cómo se llamará este cuerpo geométrico? Si tiene cúspide, si sus caras laterales son triangulares y su única base es un pentágono.
¿Cómo se llamará este cuerpo geométrico? Pirámide pentagonal. ¿Por qué? Porque su base es un pentágono y sus caras laterales son triangulares y tiene una cúspide. Ahora vamos a marcar primero sus caras. Recuerden que las caras son las figuras que se forman. Aquí está una cara porque es un pentágono. Esa es una cara, ¿sale? Marcamos las otras. Vamos a empezar de aquí. 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras, porque esta ya la conté. Entonces, ¿cuántas caras va a tener la pirámide pentagonal? 6. Te las muestro otra vez. Una cara, 2 caras, 3, 4, 5, 6, porque esta ya la conté. 6 caras. Ahora vamos a marcar las aristas. Las aristas, recuerda que son los laditos, son las líneas. Es donde se unen las caras. Vamos a contarlas, ¿sale? Las vamos a ir marcando. Fíjate bien, vamos a empezar de aquí. Una arista, 2 aristas, 3 aristas, 4 aristas, 5 aristas, pero nos faltan las de abajo. 6 aristas, 7 aristas, 8 aristas, 9 aristas y 10 aristas. Si nos fijamos, las aristas son las líneas tanto de arriba como de abajo. Y en total yo marqué 10. Entonces, esta pirámide pentagonal tiene 10 aristas, 5 de arriba y 5 de abajo. Hasta ahí vamos bien. Ahora voy a localizar los vértices, ¿ok? Recuerda que los vértices son las esquinas. Primero vamos a marcar las esquinas de abajo. 1, empezamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y esta puntita 6. ¿Por qué esta puntita es un vértice? Porque es donde se cruzan todas las caras. Te repito, son las esquinas los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta pirámide pentagonal tiene 6 vértices, 6 caras y 10 aristas. Las aristas son las líneas tanto de arriba como de abajo. Así tú puedes localizar caras, aristas y vértices de las pirámides. Ahora te explico cómo calcular las de los prismas. Aquí nosotros tenemos este prisma llamado cubo. Lo primero que vamos a localizar son las caras. Recuerda que las caras son las figuras que se forman. Este se llama cubo porque todas sus caras son cuadrangulares. Todas sus caras son cuadrangulares. Ahora vamos a enumerar esas caras para ver cuántas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no me faltó marcar ninguna. Entonces, este cubo tiene 6 caras. Ahora vamos a localizar las aristas. Las aristas son las líneas. Te lo muestro en el pizarrón. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si te fijas, yo aquí marqué las lineecitas. Estas lineecitas que yo marqué son los aristas. Y si te fijas, no repetí ninguna. ¿Por qué? Porque esta arista me sirve para la base que está acá y para la base de acá. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces el cubo tiene hasta ahorita 6 caras y 12 aristas. Ahora vamos a localizar los vértices.
Los vértices son las esquinitas. Vamos a ver cuántos vértices tiene sin repetir ninguno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Recuerda que los vértices son las puntitas, son las esquinas donde se cruzan esas aristas y esas caras, pero no se pueden repetir. Fíjate bien cuántas marqué en un cubo porque son las esquinas. Así puedes localizar tú aristas, caras y vértices de los prismas y las pirámides. Esas son las principales características de los cuerpos geométricos. Para que tú puedas realizar la actividad, debes tener a la mano los cuerpos geométricos que yo te proporcioné. El cono, el cilindro, prisma hexagonal, cubo, prisma pentagonal, pirámide pentagonal, prisma cuadrangular, pirámide triangular, pirámide cuadrangular. ¿Sale? Esos son los cuerpos geométricos con los que nosotros trabajaremos el día de hoy, el día de mañana y el día viernes, para que los tengas a la mano, ya sean los que yo te proporcioné o mediante dibujos, para que no se te dificulte tu actividad. Ahora sí, pon mucha atención porque te la voy a mostrar. Para iniciar con esta actividad te ubicarás en tu libro de matemáticas de la SEP, página 88. Para esto debes tener a la mano los cuerpos geométricos que te mencioné en la clase. Una vez que los tengas, ya sea armados o dibujados, vas a contestar las preguntas que ahí te proporcionan sobre esos cuerpos geométricos. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, mis niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero mis explicaciones te sirvan para que puedas realizar tus actividades de manera correcta. Deseo que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra y espero verte el día de mañana. Cuídate mucho.